Muy buenas tardes, Iglesia de Cristo. Que la paz y todo el amor de Jesús esté con todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a compartir nuevamente el Evangelio de Jesús, la enseñanza que vamos a departir en esta tarde. El tema es bastante tiempo, pero no demasiado, del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Vamos a poner todo este tiempo en las manos del Señor para que sea Él tomando el control de este momento. Padre bendito, gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú permites reunirnos a través de la tecnología para poder llevar tu evangelio hacia las naciones. Sé tú, Señor, el invitado principal en esta enseñanza, tomando el control de mi esposo y mío, para que seas tú hablando a través de tu siervo, Señor, y poniendo asimismo un corazón enardecido en cada uno de los hermanos que van a escuchar esta santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como ya les mencioné, el capítulo 11 del Evangelio de Juan nos narra sobre la muerte y la resurrección de Lázaro, en donde el propósito de Jesús era exaltar el poder del Padre, el poder de Dios sobre la muerte. El contenido se va a dividir así mismo en 4 bloques, y el primer bloque nos narra o nos sitúa geográficamente en dónde se desarrolla este pasaje bíblico. Se desarrolla en Betania. Betania quedaba a 3 kilómetros del este de Jerusalén. Y comienza el capítulo narrándonos quiénes se encontraban en ese momento en Betania, que eran Lázaro y sus hermanas, que eran Marta y María. Asimismo, en el versículo 3 nos menciona que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. ¿Qué quiero destacar aquí con este versículo? Que esta familia, este hogar, era muy amado por Jesús. Él encontró en el hogar de Lázaro, de Marta y de María, encontró el hogar que él no tenía. Lucas nos narra también de que él no tenía inclusive dónde reclinar su cabeza. Entonces, cuando él llegaba a la casa de estos amigos de él se sentía cómodo, se sentía en paz, se sentía comprendido, podía compartir con ellos y se sentía muy bien. Entonces, qué tan importante es poder tener, y sobre todo ahora, en estos tiempos, nosotros que estamos pues por esta emergencia sanitaria, estamos confinados en nuestras casas, qué tan importante es poder manifestar ese amor, esa comprensión, esa paz con todos los que nos rodean, inclusive también con nuestros amigos, ¿no? En alguna ocasión alguien me dijo, cuando yo no tengo mi amigo cerca, es como mi amigo imaginario, con quien yo quisiera compartir, o a quien yo le cuento todas mis cosas. Entonces, de esa forma era Lázaro para Jesús, era muy amado para Jesús. Por esa razón María y Marta lo envían el mensaje de que en ese momento Lázaro se encontraba enfermo. A lo que Jesús responde en el versículo 4, dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, podemos darnos cuenta también de que en ese momento Jesús le estaba dando tranquilidad a los mensajeros, de que le transmita a la familia de que estén tranquilos, porque ya la familia sabía quién era Jesús. Entonces, de esa forma, pues Jesús entonces emprende el camino de retorno. Lo podemos ver aquí también en los versículos del 6 al 7. Dice: cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Pero en el momento en que él menciona eso a sus discípulos, vienen los discípulos, voy a parafrasear en el versículo 8, dice: pero maestro, ¿cómo vas a pasar o vas a regresar a ese lugar donde te quisieron apedrear, donde te quisieron encarcelar? Entonces, y Jesús, ¿qué nos demuestra aquí? Que a pesar de que él sabía que su amigo muy amado estaba enfermo,
a pesar de que al pasar por este trayecto hasta llegar a Betania, podía ser también interceptado por personas contrarias a él. Sin embargo, qué nos quiere demostrar Jesús en ese versículo? De que es el tiempo y el propósito del Padre. Jesús no hacía nada si no venía directamente del Padre. Era en el tiempo del Padre. Porque Jesús bien pudo, al momento de que recibió el mensaje, regresar a Betania y no permitir pues que Lázaro muera. Pero más sin embargo, ¿qué nos dicen las Escrituras? Él esperó 2 días en el tiempo y el propósito del Señor para que se glorifique el Señor en la muerte de Lázaro. Asimismo, podemos continuar entonces que en los versículos del 11 al 16, ahí nos narra del 11 al 16 de que Jesús les dice en el versículo 11, dicho esto le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Una gran promesa que tenemos todos los que morimos en Cristo. Vamos a estar en un sueño eterno hasta su segunda venida, en donde Él va a levantar a su iglesia, los que hemos muerto en Cristo, y vamos a encontrarnos, como dicen las Escrituras, con Él en el aire. Muy bien, entonces viene la parte en la que ya Jesús, en el versículo 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En el versículo 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta, en el versículo 21, dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Aquí nos está mostrando la fe que tenía en ese momento esta mujer. Ella, como lo dije anteriormente, conocía quién era Jesús. Y aquí está ratificando que todo lo que Él le pidiera al Padre, Él se lo dará. Y asimismo dice, en el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo entonces, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, lo que hace un rato mencioné cuando hablamos del sueño eterno. En el 25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cree eso, hermano? ¿Usted está totalmente convencido de que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Usted está convencido y a su vez convencer a las personas que lo rodean de que Jesús, su Jesús, es la resurrección y la vida? Y dice, le contesta, Marta, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amados hermanos, Jesús es la resurrección y la vida. A título personal y como testimonio, en este proceso de confinamiento en casa, he podido ver la gloria del Señor a través de la manifestación de la sanidad de Él en mi proceso respiratorio que he tenido. Es verdad que más de uno de nosotros hemos escuchado que hemos tenido familiares que han fallecido, familiares que ya han partido, pero los que creemos y los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, sabemos de que nos espera una gran morada arriba, y para eso seguimos haciendo la obra del Señor aquí en la tierra. Bien, la enseñanza continúa con el versículo del 28 al 44, pero vamos a profundizar en el versículo 31, donde dice así, María, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido
la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí vemos algo muy importante. María salió a buscar, salió al encuentro, porque Jesús ya venía. Pero entonces, ¿qué pasó allí? Algo muy importante que nosotros hacemos en la actualidad. María le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es un reclamo que María le hace a Jesús. Si hubieses estado aquí, no hubiera pasado nada. Si hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Nosotros también hacemos esas grandes preguntas. Si tú hubieses estado y dónde estabas en esta situación del COVID, muchos se preguntan, ¿dónde está Dios en esta situación? Cuando se nos muere un familiar, ¿dónde está Dios? Y aquí María también le dice, si hubieses estado aquí. Entonces vemos también que ella estaba llorando y que también los que la acompañaban lloraban. Entonces, al ver Jesús, esta tristeza y este dolor que causa una enfermedad o una muerte, en este caso la muerte de Lázaro, María estaba con mucho dolor. Entonces dice que Jesús, al verla, él también se estremeció en espíritu y se conmovió. Así pasa con nosotros también cuando nosotros no entendemos las razones que Jesús tiene, que nuestro Dios tiene en esta situación. Y empezamos a reclamar, o a veces también el reclamo nos lleva a separarnos de las cosas del Señor, de los caminos de Dios. Y ahí es donde el Señor también se conmueve. Seguramente aquí Él se conmovió por el reclamo de María, se conmovió por la falta de fe de María, se conmovió por muchas cosas que pudieron haber pasado en su corazón. Y en la actualidad el Señor también se llena de tristeza de ver cómo nosotros estamos viviendo situaciones muy complicadas, donde el Señor nos manda a arrepentirnos y no lo hacemos. Él también se llena de mucho dolor y se conmueve en espíritu, se llena de mucha tristeza. Entonces dice aquí que el Señor Jesús le dijo en el versículo 34, ¿y dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Entonces viene y dice el versículo más corto de la Biblia, que dice, Jesús lloró. Vemos que Jesús también llora por nosotros. Jesús se conmueve por nosotros. Jesús se llena de mucha tristeza al ver nuestro dolor también. Entonces le dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Entonces ahí ellos se dieron cuenta que Jesús amaba a esta familia. Jesús amaba a Lázaro, lo tenía como su amigo. Sus hermanas también eran amigas de Jesús. Y es así como el Señor también llamó a sus discípulos mis amigos. Nosotros somos sus amigos y Él también se conmueve de nuestro dolor y de nuestra situación que está pasando. Pero este tiempo es de Dios, este tiempo es el propósito de Dios, para que vayamos a los pies, así como en versículos anteriores nos revela la palabra, de que fue a los pies del Señor, al encuentro de Él y a sus pies. Eso es lo que nos manda el Señor aquí. Entonces más adelante dice, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? También vinieron a un reclamo, o sea, a juzgar. Pero si este que convirtió los peces en pan y darle de comer, entonces empezaron a recordar los tantos y tantos milagros que Jesús hizo. El ciego le dio luz al ciego y tantos milagros que hizo. Entonces dijeron, ¿y este también no podía levantar o sanar a Lázaro antes de que muera? Tampoco no confiaron, juzgaron y no confiaron en Jesús. Entonces en el versículo 39 dice, Señor, hiede. Pero cuando el Señor le dice, quita la piedra,
Y Marta le dice, ya le dijo la hermana del que ya había muerto, le dijo, Señor, pero yede ya, porque es el cuarto día. Quiere decir que Marta le estaba diciendo que ya no olía bien el muerto, que ya Lázaro, ya 4 días muerto y ya estaba en un estado de putrefacción. Entonces el Señor le dice que quitan la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos de lo alto, le dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces ora a Dios y le dice, gracias por haberme escuchado. Entonces en el versículo 43 le dice, clamó en gran voz y le dice, Lázaro, ve afuera. Le da una orden. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Oró a su padre. Y luego le dice, Lázaro, ve afuera, con la autoridad que su padre le dio, porque él confió en su padre, en el poder y la autoridad que tenía de parte de Dios. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadlo ir. Entonces, mis hermanos, hay una pregunta importante en esta enseñanza que dice, ¿quiénes fueron los que lloraron en esta historia? Lloró los que acompañaban a María, lloró María y lloró Jesús. Es muy importante porque todos estaban conmovidos con la muerte de un ser querido. En este momento todos estamos conmovidos con muchas muertes. Esta situación es tan difícil y todos nos sentimos muy tristes, en espíritu también conmovidos, pero quien está más conmovido es nuestro Señor, al ver que suceden las cosas y no hay arrepentimiento. Entonces le dice después, hay otra pregunta, dice, ¿y cómo debió haber sido el olor? Ya sabemos que no olía bien, ya después de 4 días de putrefacción. Entonces el Señor le dice, sal, Lázaro, ¿verdad? Entonces dice, los milagros de Dios sí ocurren. Entonces lo único que tenemos que hacer es orar al Padre para que estos milagros ocurran. Entonces aquí tenemos nosotros que darnos cuenta de que para que el milagro ocurra era necesario que las personas movieran la piedra. Y actuaron, dice, dispuestos a quitar las vendas de Lázaro. Dios sigue haciendo milagros y el acto de dar vida es exclusivo de Él. Entonces, cuando dice que era necesario quitar la piedra, nosotros también tenemos que quitar esa piedra que nos está deteniendo para avanzar, para seguir adelante. Dice, Dios está moviendo para el bien de otros nuestra piedra. Entonces movamos esa roca. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hagamos que esa fe mueva montañas. Hagamos que esa fe mueva esa roca. Porque nosotros cuando no creemos en el Señor también estamos muertos. No creemos en ese Dios vivo y en ese Dios real. Para concluir, dice el mensaje de hoy, dice, está claro que en el cuarto evangelio de que Jesús dice, veía la cruz como su camino a la gloria, así que Jesús sabía perfectamente bien que ir a Betania y darle la vida a Lázaro consistía en dar un paso que lo conduciría a la cruz por amor a nosotros. Y así fue. Su gloria no fue la resurrección de Lázaro, fue caminar a la cruz y dar su vida por nosotros. Es lo que nosotros tenemos que entender. El Señor dio su vida por nosotros. Hablamos de una muerte, si es voluntad de Dios, el Señor va a permitir que el cuerpo muera, pero no el espíritu, no el alma. Entonces esa alma va a estar esperando por esa resurrección. Mientras tanto, movamos esa piedra para que el Señor haga la obra perfecta en nosotros. Muy bien, hermanos. Como hoy es el primer domingo, vamos a instituir la Santa Cena del Señor. Así que tengamos listos los alimentos, tengamos listos más que todo el corazón, pongámonos en reverencia con el Señor y sobre todo a cuentas para que este momento solemne
sea un momento agradable para el Señor. Muy bien. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomamos todos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien, amados hermanos, ya para ir concluyendo la enseñanza de este domingo, vamos a ofrendar gozosos y alegres, vamos a preparar asimismo a devolverle un poco de lo mucho que nos da el Señor, y el versículo en el cual voy a basar esta oración está en Proverbios 3, 9 y 10, que dice: Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Vamos a ofrendar. Muy bien. Padre bendito, gracias, Señor, por este momento especial, Señor. Gracias porque tú has permitido, Señor, de que nunca nos falte lo necesario para vivir. Gracias, Señor, porque tú permites que en nuestros corazones podamos ser obedientes y devolverte un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Permite de que estas ofrendas sean utilizadas con diligencia, Señor, y que sirvan para la extensión de tu reino, Padre Santo. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Amén. Amén. La oración de la... Bien, vamos a dar la oración entonces de agradecimiento por este tiempo. Padre, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos has revelado. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos a mover nuestras rocas, esas rocas que nos detienen a tener poca fe en ti. Gracias, mi Dios, porque sabemos que servimos a un Dios de milagros, servimos a un Dios que resucita muertos y nos da vida eterna. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, que se haga tu obra perfecta y que se cumpla tu voluntad en el cielo y en la tierra. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Vamos a escuchar una alabanza hermosa que es ideal para este tiempo hermoso que tenemos con el Señor. Y con esto terminamos este tiempo con Dios. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría.
intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, Él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Bendiciones.